El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, podría convocar un consejo de la OEA para activar la Carta Democrática en Venezuela. El secretario general de la OEA destacó que se encontraba preparando un informe sobre el estatus de los derechos humanos, la actuación del Poder Judicial, los presos políticos, el equilibrio de poderes, la corrupción y la escasez de alimentos y medicinas. Con base en esto, con base en las denuncias de torturas, violaciones de derechos humanos, la división de poderes que ha generado un vacío legal y legislativo porque el Poder Judicial no aprueba las leyes que promulga la Asamblea Nacional, por lo cual da claras señales de parcialización del Poder Judicial en violación de la Constitución. Los presos políticos por la inestabilidad política, presos por razones políticas que claramente desequilibran el escenario partidista en Venezuela. El equilibrio de poderes que ha mostrado una parcialización del Poder Judicial, del Poder Electoral en favor del Poder Ejecutivo y queda aislado actualmente el Poder Legislativo. Esto por denuncias de corrupción, por denuncias de dinero ilícito manipulado por funcionarios del gobierno que incluso fueron sancionados por parte de Estados Unidos, y aunado a la escasez de alimentos y medicinas por la crisis económica. Esto fue integrado en un informe elaborado por el secretario de la OEA, Luis Almagro. Afirmó que después de recibir ese informe o un informe de la Asamblea Nacional sobre la situación del país, consideraba convocar a una reunión del Consejo Permanente de la organización para tratar el tema. Almagro expuso en la Cumbre Concordia 2016 llevada a cabo en Miami su papel como secretario general de la OEA en la situación venezolana. Afirmó que el tema en Venezuela había que verlo en términos de principios de Carta OEA y Carta Democrática Interamericana. ¿A qué se refiere esto Luis Almagro? En que la situación política por la crisis económica es tan grave en Venezuela que ha habido una alteración del orden democrático y del Estado de Derecho en Venezuela, y ese es un motivo suficiente porque lo rescata la Carta Interamericana para que active este instrumento. Ya habla que en términos de principios de la Carta OEA, la protección y la intervención de la OEA en cualquier proceso de inestabilidad política y democrática en uno de sus estados miembros y de alteración del orden constitucional y democrático por parte del gobierno aplicaría la Carta OEA y la Carta Democrática Interamericana. Señaló que la situación del país está por encima de lo electoral e indicó que un poder del Estado, la Asamblea Nacional, le había solicitado una acción urgente por su papel como secretario general. Para eso viajaron diputados opositores de la Asamblea Nacional a Washington para reunirse con Almagro. Él destacó que se encontraba preparando un informe sobre el estatus de derechos humanos, actuación del Poder Judicial, presos políticos, equilibrio de poderes, corrupción y escasez de alimentos y medicinas. El secretario general mencionó que podría recurrir al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana para que los miembros de la OEA discutan lo que ocurre en el país. El artículo 20 da la posibilidad de convocar a una reunión del Consejo Permanente de la OEA en caso de este tipo de situaciones que ya se está dando, y por ello es pertinente invocar los efectos de este artículo para que se convoque a una nueva reunión del Consejo Permanente de la OEA. El artículo 20 inicia el proceso, pero esto es un proceso de bloqueo y veto diplomático y político. Allí la importancia de que se aplique la Carta Democrática Interamericana, porque si bien el gobierno está en contra de ello, es un instrumento de presión política, como ya lo he reiterado en diversas ocasiones. Y al ser un instrumento de presión política, genera mecanismos de bloqueo diplomático y político, menos participación en la OEA o ninguna participación en la OEA, lo cual aísla a Venezuela en el escenario y en la arena internacional, lo puede restringir incluso de relaciones económicas con miembros de la OEA. Esto no le conviene al gobierno, le resta capital político internacional, participación diplomática, actuación geopolítica, y lo obliga a ceder de manera tal que pueda de alguna manera cumplir con las exigencias de la OEA: liberación de presos políticos, restabilización de la situación política en Venezuela a través de un referéndum revocatorio, lo cual el gobierno nunca va a acceder, pero por lo menos a la liberación de presos políticos. Esto de alguna manera podría ser un efecto por parte de la presión que ejerce esta Carta Democrática como método e instrumento de bloqueo diplomático y político. Pero de los tweets que publicó Luis Almagro es importante interpretarlos, porque hablaba de su exposición sobre la situación en Venezuela. El tema en Venezuela hay que verlo en términos de principios de la Carta OEA y Carta Democrática. Habla de que ya
La situación es tan grave política y económicamente en Venezuela que ha habido una inestabilidad del orden democrático y del Estado de Derecho, y es un motivo suficiente para que se aplique la Carta Democrática Interamericana. Por ello, los términos de esta carta avalan esas situaciones que dan paso a los artículos bajo los principios o que tiene y reza los principios bajo los cuales está fundada la Organización de Estados Americanos. También dijo Luis Almagro en su cuenta de Twitter @Almagro piso OEA 2015. Situación: Venezuela está por encima de lo electoral. Un poder del Estado me solicitó acción urgente. Ya esto no se basa en quién llega al poder, en una situación electoral de campaña política, se basa en una situación de inestabilidad política, de total divisionismo en los poderes, total desequilibrio de los poderes, lo cual afecta y genera un colapso político y vacío de poder que altera el orden democrático, por ende el Estado de Derecho viola artículos de la Constitución y también a la esencia democrática de la Constitución misma, lo cual eh, prácticamente da a entender que Venezuela tiene una enfermedad política, por así decirlo, está en cuidados intensivos. También tuiteó Almagro: solicitamos más información a la Asamblea Nacional sobre situación en Venezuela sin prejuzgar. Estamos preparando un informe. Ese informe podrá ser o podría ser de alguna manera estudiado para aprobar un acuerdo o resolución que active el artículo 20, y el artículo 20 a su vez activa la reunión del Consejo Permanente, y si en esa reunión la votación de los miembros es a favor de aplicar la Carta Democrática Interamericana, Venezuela o el gobierno de Venezuela empezaría a quedar aislado. Almagro también tuiteó: más allá de los votos en la OEA, se trata de una cuestión de principios democráticos. Estoy considerando, según el artículo 20, la Carta Democrática, la posible convocatoria al Consejo de la OEA sobre situación en Venezuela. Trabajo en informes sobre derechos humanos, poder judicial, presos políticos, escasez de alimentos y medicinas, equilibrio de poderes y corrupción. Todo eso que mencionaba Almagro se centra en que si el informe es llevado a un proceso en el que se integre con un acuerdo o resolución para convocar o invocar el artículo 20, se activa a través del artículo 20 la reunión del Consejo, y los votos en el Consejo aprueban el acuerdo o resolución para activar la Carta Democrática Interamericana, que de alguna manera aislaría al gobierno, que a pesar de que el gobierno no esté de acuerdo con la OEA, al gobierno venezolano de alguna manera le conviene estar dentro de la OEA política, geopolítica, diplomática y comercialmente, incluso porque tiene relaciones comerciales con países integrantes de la OEA. De allí la importancia de que se aplique la Carta Democrática Interamericana, que parece inminente, ya que las intenciones del Almagro son claras de aplicar la Carta Democrática Interamericana por también exigencias de la oposición ante una inestabilidad del orden democrático y de derecho en Venezuela, que está a punto de ser objeto de la aplicación de este instrumento de presión política sobre un gobierno que podría ceder ante la Carta Democrática Interamericana, así como no podría hacerlo, pero todo depende de cómo lo interprete, de su voluntad política y de qué tan fuerte sea la presión ejercida por la Carta Democrática Interamericana de la OEA de ser aplicada sobre Venezuela.